días. Soy el profesor titular de la Cátedra de Farmacología y Toxicología, el doctor Roberto Mario Banabán, y voy a presentar el tema farmacocinética cualitativa. La farmacología nace como ciencia en el año 1847 con el señor Buchheim en los países de habla alemana, en Dorpat, Estonia. Propone que la farmacología se convierta en una ciencia experimental. A partir de ahí podemos hablar de la farmacología como ciencia y comparte con las ciencias diversos aspectos: un pensamiento sistemático, un marco teórico, objeto de estudio y finalidad. Dentro de los objetos de estudio debemos considerar entonces a la farmacocinética y la farmacodinámica como dos objetos de estudio principales. Además, es bueno que ustedes sepan que, a diferencia de otras ciencias, la farmacología carece de metodologías propias, por lo cual es muy importante que se recuperen contenidos de las diferentes disciplinas para poder construir el conocimiento en farmacología. Dicho esto, entonces comenzamos diciendo qué es la farmacocinética. La farmacocinética es entonces lo que el organismo le hace al fármaco. Es decir, la farmacocinética abarca distintos procesos que tienen que ver con que luego de entrar al organismo por las rutas que llamamos vías de administración, el fármaco sufre los siguientes procesos. En primer lugar, a este proceso va a tener que entonces sufrir disgregación y disolución. En segunda, este proceso se denomina fase farmacéutica. En segundo lugar, el fármaco será absorbido. Absorción se define como la velocidad y grado con que un fármaco abandona el sitio de administración, ya sea la piel, que tendrá que atravesar varias capas, o el intestino, donde tendrá que atravesar solo una. El proceso de absorción nada nos dice acerca del fármaco que llega activo a la circulación general o al sitio de acción. Por lo tanto, es mucho más importante para el médico de atención primaria el conocimiento del concepto de biodisponibilidad, que la definimos como la fracción de una dosis que alcanza la circulación general por cada vía, con excepción de la vía intravenosa, donde dicho parámetro farmacocinético es del 100%. La absorción necesita un fármaco hidrosoluble, es decir, lo que llamamos el fármaco libre, es decir, el fármaco rodeado de moléculas de agua. Pero luego que se produce la misma, que el fármaco debe atravesar membranas, debemos saber que el fármaco lo hace mucho más a través de las células que entre las células. Por eso se deberá recuperar los contenidos que tienen que ver con la estructura de la membrana celular y el mosaico fluido. Una vez que se produce la llegada del fármaco a circulación general, lo podemos encontrar como fármaco libre y como fármaco unido a proteínas. Es importante recordar que la diferencia de concentración entre las dos formas que acabo de citar es muy importante, porque los procesos de la farmacocinética nos indican, a través del propio nombre del tema que estamos charlando, que es una acción en movimiento, es decir, una película y no una foto. Por lo tanto, los procesos que tienen que ver con la distribución del fármaco, el metabolismo y excreción que siguen luego, reducirán el fármaco libre y permitirán la disociación del fármaco de su unión a proteína, porque mientras el fármaco se encuentra unido a proteína, es como cuando ustedes tienen en una caja de ahorro depositado el dinero, ese dinero no se puede retirar si ustedes no van al cajero, ¿sí? O tienen un plazo fijo, mientras que el fármaco está depositado en la proteína, es inactivo y no puede seguir los distintos procesos que nos referimos hace un momento. Por eso es el fármaco libre, el fármaco activo,
y ese fármaco libre seguirá los distintos procesos. Es decir, el fármaco libre podrá entonces ahora dirigirse a los sitios de depósito, grasa, músculo, hueso, transcelulares, etcétera, líquido intestinal. Y desde allí el fármaco podrá encontrarse también en estas dos maneras, unido a depósito y libre, y solo el libre podrá volver a la circulación general. El fármaco libre que se encuentra en la circulación general también podrá ir a la biofase o, como llamamos, al sitio donde va a realizar su acción, que en general son los receptores. Y se encontrará también igualmente en las dos formas, libre y unido a receptor, y solo el libre podrá volver. Como ven, hasta ahora hemos mencionado procesos que podríamos decir que tienen flechas de doble dirección, es decir, que puede producirse tanto una llegada del fármaco al sitio, por ejemplo al de depósito, y puede volver. Sin embargo, también tenemos que considerar que esto no se da en todos los casos. El fármaco libre, por ejemplo, puede dirigirse a los sitios de biotransformación, es lo mismo que decir metabolismo, es decir, lo mismo que sitios donde el fármaco por acción de proteínas especializadas que tienen la función de enzima, sufrirá transformación química. Y es esto lo que explica que este proceso, una vez que se realiza, no es el mismo fármaco que llegó, por ejemplo, a la gran usina que es el hígado, sino que ya a este producto del metabolismo lo llamamos metabolito. Y es el metabolito libre el que vuelve a la sangre. Y desde allí podrá hacer lo mismo que ha hecho el fármaco libre. Por otro lado, también tenemos que el proceso de excreción renal es el proceso también de una flecha. Finalmente, quiero señalar por qué debemos conocer todo esto que acabo de mencionar, cuál es la importancia de esto que hemos visto, y es que la concentración que se va a obtener en el sitio de acción está relacionada con todos estos procesos que hemos mencionado, y su conocimiento va a permitirnos el ajuste de dosis en cada paciente en particular. Cito dos ejemplos. Si el paciente, su función renal está alterada, podríamos decir que en ese caso el fármaco puede acumularse, aumentar su concentración en sangre y producir toxicidad. Pero supongamos que este paciente toma un medicamento y le gusta también habitualmente consumir productos herbarios. La interacción entre este medicamento y el producto herbario puede hacer que rápidamente sea metabolizado por el hígado y que no realice el efecto esperado. Es decir, que podremos tener en este caso falta de efecto a diferencia del otro que teníamos toxicidad. Por último, cerrando todo esto, los procesos farmacocinéticos descriptos deben ser denominados con la terminología que usamos en farmacología. Todo lo que tiene que ver con distribución, metabolismo y excreción lo llamaremos disposición del fármaco, y al metabolismo y la excreción le llamaremos eliminación. Noten qué diferencia tenemos con fisiología. En fisiología, cuando nosotros hablamos de excreción renal y nos referimos a la eliminación, nos referimos solo a esta manera. En farmacología, la eliminación es la suma de los procesos de metabolismo más excreción. El proceso metabólico, como dije antes, se va a llevar no solo en el hígado, sino en otros sitios como piel, pulmón, intestino, riñón, sistema nervioso, etc. Podemos decir que existe una sigla que de alguna manera la define, que es la letra inicial de cada uno de los procesos que hemos mencionado: la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. La sigla es LADME, y hoy en día cualquier libro de farmacología o texto actualizado, en lugar de farmacocinética dice LADME. El análisis de estos procesos en detalle
es lo que vamos a comenzar a hacer actualmente, porque, como hemos dicho, la resultante de la suma de todos esos procesos tiene que ver con la concentración del fármaco en el sitio de acción. Y hemos visto que esto, cuando presenta alteraciones, puede generar toxicidad por el fármaco o falta de efectividad. Comenzamos entonces con el proceso de absorción, ya definido anteriormente. El proceso de absorción tiene distintas variables que lo condicionan, produciéndose un aumento de la velocidad de absorción o una reducción de la misma. En este sentido, comenzamos mencionando el tamaño molecular. Sustancias de radio pequeño como urea, litio, pueden atravesar la membrana a través de los poros acuosos formados por las acuoporinas. Pero si pensamos en el radio hidratado de los cationes o aniones, como el potasio o el cloro, veremos que los poros son pequeños para su pasaje y necesitan sitios en la membrana que tienen una conductancia preferencial. Ustedes saben que la conductancia es la inversa de la resistencia y allí se produce una facilitación en el pasaje de los iones. Ya las grandes macromoléculas, como las proteínas, requerirán un pasaje a través ya sea de los linfáticos o de las vénulas. Además del tamaño molecular, es importante la superficie absorbente. A mayor superficie, mayor velocidad de absorción. Por ejemplo, grandes superficies como intestino, 200 metros cuadrados, una canchita de fútbol, y también podemos hablar de la piel. Otro factor importante es la circulación en el sitio de absorción. Todo lo que produzca un aumento de la circulación, como por ejemplo masaje, calor local, ejercicio, sabiendo que la sangre es la que lleva la sangre a todos los tejidos, lleva todos los fármacos a los tejidos y los lleva a los sitios donde se van a depositar, a actuar, a eliminar. Es entendible que cuando yo aumento la circulación por estos procedimientos que dije recién, se produzca entonces un aumento de la velocidad de absorción del fármaco. Sin embargo, si por el contrario se produce una reducción de la circulación en el sitio de absorción, se reducirá la absorción de los mismos. Han visto ustedes que se utiliza muchas veces en guardia anestésicos locales unidos a sustancias que producen vasoconstricción. El objetivo es reducir la circulación local para que el anestésico permanezca más tiempo. Han visto también que muchas veces ocurre que la administración, por ejemplo, en deportistas que practican doping de insulina en el muslo, al correr puede terminar con problemas como hipoglicemia debido a que el ejercicio ha aumentado la circulación y ha aumentado la absorción de la misma. Por otro lado, también tenemos otros factores que tienen que ver con esto, como por ejemplo, son más específicos algunos de algunas vías de administración. Por ejemplo, nosotros tenemos que ver que si tenemos 3 compuestos distintos en 3 formas farmacéuticas, por ejemplo, digamos uno que sea tableta, el otro que sea una suspensión oleosa y el otro una solución acuosa, de acuerdo a su velocidad de disolución se absorberán con distinta velocidad de absorción. Por ejemplo, primero la solución acuosa, luego la suspensión oleosa y por último la tableta que obviamente necesitará disgregarse. Continuando con los factores, también tenemos que ver la vía de administración. Recordemos que la vía intravenosa saltea todas las barreras de absorción y su biodisponibilidad es del 100%.
Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta el papel que juega el pH y el pK, no solo en la absorción de fármacos, sino también en distribución, como asimismo en metabolismo y en excreción. En esto vamos a hacer un hincapié en algunos aspectos particulares. La construcción fundamentalmente del conocimiento en farmacología que permite la excreción de fármacos del organismo en ciertas intoxicaciones, como por ejemplo la intoxicación por aspirina y la intoxicación en los atletas, por ejemplo, que hacen doping con anfetamina, se basa justamente en recuperar los contenidos previos, como ya se ha dicho, que tienen que ver con los conceptos de pH, pK, ácido y bases débiles, lo que permitirá que podamos entender el objetivo fundamental que perseguimos cuando deseamos eliminar un fármaco, por ejemplo, como la aspirina o la anfetamina, por vía de excreción urinaria. En ese sentido, si un paciente está intoxicado con aspirina, la aspirina es el nombre comercial del ácido acetilsalicílico, ese es su nombre genérico o según denominación común internacional, lo que deberemos hacer es alcalinizar la orina con bicarbonato, y no solo la orina, sino también la sangre, para sacar a la aspirina del sistema nervioso central. Es importante que esa alcalinización, al reducir los protones de la orina, permitirá que el ácido débil se disocie, aumentando francamente su fracción hidrosoluble sobre la fracción liposoluble, llevando la relación entre ambas fracciones de 10:1 a 100.000:1 en una orina alcalina con respecto a una orina ácida. Por el otro lado, si el paciente está intoxicado con anfetamina, una base débil, lo que haremos es entregar protones. Esto lo haremos a la orina, esto lo haremos a través de acidificar la orina con cloruro de amonio o ácido ascórbico. Este procedimiento hará que la base débil, anfetamina, con un pK de 9,8, mientras que el pK de la aspirina, ácido débil, es de 3,5, capte esos protones, aumente también su fracción hidrosoluble con respecto a la fracción liposoluble, que ahora mismo es bueno recordar que las fracciones liposolubles atraviesan libremente las membranas, mientras que las hidrosolubles, debido a que tienen carga, sufren la trampa iónica, de tal manera que al aumentar la fracción hidrosoluble, como hemos dicho, del ácido a la base débil, lo que ocurrirá es que quedarán atrapadas en los túbulos renales y de esa manera aumentará su excreción. En la ciencia de la farmacología, que como dije anteriormente, que he mencionado, se basa en la definición que Albert Einstein dio de ciencia. Él dijo que la ciencia era el intento secular por interpretar mediante el pensamiento sistemático los fenómenos perceptibles de este mundo en una asociación lo más amplia posible. Dentro de la ciencia de la farmacología, y ya vimos que su valoración es experimental, nos comunicamos muchas veces a través de un lenguaje que debe ser claro y preciso para evitar confusiones. En ese sentido, debemos tener bien claro que no es lo mismo decir fármaco que decir droga. Fármaco viene del griego farmakón, que significa remedio, y farmacología agrega logos, que significa tratado o la verdad acerca de una discusión racional. En ese sentido, hablar de fármaco es de hablar de una sustancia química que, a diferencia de la droga, aunque ambas interactúan con organismos vivos, tiene un fin útil, es decir, el fármaco es utilizado para profilaxis, diagnóstico, tratamiento o modificación de funciones fisiológicas. La droga es una sustancia química, pero no tiene el fin útil que tiene el fármaco.
Es importante señalar que algunos fármacos pueden tener, además de lo que dije antes, ambas acepciones. Por ejemplo, la morfina puede ser utilizada en el tratamiento de los pacientes con cáncer para aliviar el dolor. Sin embargo, la heroína, uno de ese grupo, es utilizado como droga de adicción. Es el caso donde el grupo de fármacos mencionado puede ser usado en un caso como fármaco y en el otro como droga. Asimismo, es importante señalar que el próximo concepto que veremos tiene que ver con las rutas de ingreso de las distintas sustancias, tanto drogas como fármacos, al organismo. Estas rutas de ingreso las llamaremos vías de administración. Si recuerdan el caso de la UP2, donde teníamos un niño con varias deposiciones diarreicas de 4 años de edad que había tenido episodios similares, veremos si quisiéramos entonces prevenir la deshidratación de ese niño o tratarla, ¿cuál sería la vía de ingreso que, al igual que como hemos descrito con los fármacos, seguiría el agua que le damos? Y iremos haciendo entonces una comparación en los aspectos esenciales que nos permitirán comprender cómo la diarrea altera los procesos que hemos analizado con anterioridad y cuáles no, y cómo ventajosamente y con poco costo aprovechamos estos conceptos para tratar a los chicos con diarrea. Comenzaremos entonces señalando que las vías las podemos dividir en vías orales y vías parenterales. En general, me gustaría decir que si ustedes se ponen a pensar, todos preferimos la vía oral antes que la vía parenteral. ¿Por qué? La vía oral, ustedes comprenden, es una vía cómoda, me la puedo autoadministrar, no me duele, es más barata que la vía parenteral. Quiere decir que, evidentemente, si ustedes se ponen a pensar, elegirían la vía oral. Sin embargo, nosotros debemos pensar que para elegir una vía siempre tenemos que tener en cuenta distintos parámetros. Es decir, debemos ver no solo el fármaco, sino el paciente y muchas veces ambas situaciones. Por ejemplo, comprenderán que un paciente que está vomitando, o un paciente que está inconsciente, o un paciente que está en una emergencia, no podemos administrar el fármaco por vía oral, tampoco en pacientes poco colaboradores. Los niños, en general, son muy poco colaboradores y no es posible ver a las madres forzándolos con una cuchara para que ingieran el medicamento. En esos casos, si es necesario, deberemos emplear otra vía diferente de la vía oral. Por eso, comparando con la parenteral, vemos que la parenteral es incómoda, tenemos que buscar a alguien que la administre, es dolorosa, son mucho más caros los compuestos que utilizamos y finalmente esta vía tiene el riesgo de transmisión de infecciones serias como por ejemplo chagas, hepatitis, sida, etc. Habiendo hecho un señalamiento general, también tendremos que ver que muchas veces el hecho de no poder administrar un fármaco por vía oral tiene que ver con el fármaco. Por ejemplo, no es posible administrar un antibiótico aminoglucósido en general por vía oral porque es tan polar que no va a absorberse. Y otro ejemplo más. Como ustedes saben, los indios del Amazonas utilizan en sus flechas, para paralizar a los animales, el curare, que es un veneno que produce entonces un efecto de parálisis muscular. Y después
esto llama la atención, se comen la carne de dichos animales. Ustedes se preguntarán por qué. La respuesta es que el curar es tan polar que no atraviesa la membrana intestinal y por eso es que pueden hacer esto. Es decir, que hay fármacos que debido a su característica de imposibilidad de absorción por el tamaño molecular no deben ser utilizados por vía oral. Además, tenemos que hablar ahora en general de cada una de estas rutas o vías de administración. Y vamos a comenzar haciéndolo entonces justamente por la vía oral. Imaginémonos la situación en la cual cualquiera de ustedes ingiere un medicamento. El medicamento, de acuerdo a lo que ya se dijo con anterioridad, sufrirá procesos farmacocinéticos. Es muy importante que el médico de atención primaria informe a los pacientes acerca de si este medicamento puede o no consumirse con alimentos, porque los alimentos pueden formar complejos inabsorbibles con los fármacos y esto hacer que, como dijimos antes, no lleguen al sitio de acción y no tengamos el efecto esperado. En general, una vez que se ingirió, el fármaco va a sufrir los procesos de disgregación y disolución. Pero recordemos algo muy importante. ¿Dónde se hace la absorción y dónde se hace la digestión? Si miramos la mucosa del estómago, es gruesa, una alta resistencia eléctrica y además de esto, ¿no es cierto?, el moco, como ya dijimos, es a diferencia del intestino, su superficie, por ejemplo, y la extensión del moco en dicha superficie, el intestino tiene 200 metros cuadrados, mientras que el estómago tiene una superficie mucho más pequeña. Por esa razón, el estómago, su función principal es la digestión, mientras que el intestino, con una gran superficie, una membrana delgada y una baja resistencia eléctrica, su función principal es la absorción. Por eso, independientemente del estado de los fármacos, ionizados o no ionizados, el sitio donde se van a absorber es en el intestino. ¿Y cómo llegamos al intestino? Tenemos que pasar el estómago. Por eso es muy importante la velocidad de vaciamiento gástrico. Muchos factores pueden alterar la velocidad con la que se vacía el estómago y alterar la biodisponibilidad de los fármacos. Por ejemplo, la jaqueca retrasa la absorción debido a una disminución de la velocidad de vaciamiento gástrico. Por otro lado, la neuropatía diabética afecta también y enlentece el vaciamiento gástrico. Otras situaciones que al contrario aceleran el vaciamiento gástrico son los fármacos procinéticos. Esto modifica la velocidad de absorción y la biodisponibilidad de los fármacos. Una vez que llegamos al intestino, vemos que a nadie se le ocurriría dar insulina por vía oral, porque las enzimas digestivas podrían inactivarlas. Un antibiótico, la penicilina G, es sensible al ácido clorhídrico y a nuestra edad, en los jóvenes, en general no podría darse por vía oral porque sería destruida. Solo se puede hacer en el adulto mayor por la hipoclorhidria relativa o en el recién nacido por su pH neutro ligeramente alcalino con variaciones que permitiría su absorción. Pero ni aún así debe ser una decisión el solo hecho de si puede o no absorberse. Debemos tener en cuenta el cuadro clínico del paciente para la decisión final de la vía a elegir. También, continuando con la vía oral, ciertos antibióticos como las tetraciclinas tienen la capacidad de quelar. Quelar significa precipitar y si se toman con leche, por ejemplo, antiácidos, etc., la tetraciclina a través de la precipitación con el calcio va a no absorberse y al no absorberse no va a producir efecto. Además, hay requerimientos en relación a la presencia de nutrientes que tiene que haber para que se absorban. Por ejemplo, ciertos medicamentos antimicóticos requieren la presencia de grasas.
Por otro lado, y aunque sorprenda, a pesar de lo que hemos visto, que hay que siempre preguntar si el fármaco se puede administrar o no con los alimentos, y eso se debe informar, es muy importante saber que en algunos casos, como los fármacos como el propanolol, la presencia de alimentos aumenta aún su biodisponibilidad porque mejora el flujo esplácnico. También es importante señalar que estos son algunos ejemplos y que no es necesario que ustedes aprendan todos. Simplemente sirve cada ejemplo que he dado para entender cómo modifica la absorción por esta vía en el caso particular de cada uno de ellos. Cuando llegamos entonces al intestino, podemos hablar de lo que ocurre con los fármacos en la luz y en la pared del intestino. Es importante señalar, por ejemplo, una situación corriente. Cuando una joven tienen que prescribirle anticonceptivos o está en tratamiento con anticonceptivos y necesita, por un proceso infeccioso, utilizar antibióticos. Es fundamental el recuerdo en esta situación de atención primaria de lo que llamamos circuito enterohepático. Podríamos mencionar que el circuito enterohepático ocurre en la luz del intestino de la siguiente manera. El anticonceptivo llega a la luz intestinal, sufre un proceso de absorción y por vía porta llega al hígado. Una parte pasa a la sangre y ejerce su acción, y lo que está en el hígado va a ser metabolizado con ácido glucurónico y eliminado nuevamente por bilis al intestino. La flora intestinal, a través de una enzima que posee, separa nuevamente el anticonceptivo del ácido glucurónico y el anticonceptivo vuelve a seguir el camino descrito: intestino, porta, hígado, bilis, intestino. Esto es lo que llamamos circuito enterohepático. El antibiótico que el médico prescribe a la joven podría destruir la flora intestinal y a través de esto impedir que el anticonceptivo sea absorbido, con la consecuencia seria muchas veces de repercusión social en ciertas personas, que llevaría a embarazos. Por eso es muy importante recortar el circuito enterohepático y lo que hemos dicho recién. También hay muchas sustancias, por ejemplo, que pueden ser entonces, además de lo principal que he dicho, solo menciono esto, que pueden ser metabolizadas en la luz del intestino. Por otro lado, en la pared del intestino también puede haber metabolismo, y ese metabolismo puede también reducir la biodisponibilidad de los fármacos. Y siempre debemos recordar que la dosis que se debe administrar por vía oral debe ser mucho mayor que la que nosotros tenemos que administrar por vía parenteral. Porque cuando hablamos de biodisponibilidad dijimos fracción de una dosis que alcanza la circulación general, pero esa fracción puede verse severamente reducida por estos metabolismos y de esa manera no llegar ni lo suficiente para producir el efecto. Finalmente, no solo existe metabolismo en la mucosa intestinal, sino que la mayoría de los fármacos que sean administrados por vía oral van a sufrir lo que se llama el metabolismo del primer paso por el hígado. En otras palabras, de ahora en adelante, primer paso hepático. Ese metabolismo, como dije antes, al igual que el de la pared intestinal, puede reducir en forma muy importante la biodisponibilidad. Entonces, ¿qué conclusión tenemos que sacar de esto? Hagamos una relación, entonces, tipo razón. Si el metabolismo del primer paso aumenta, se reduce la biodisponibilidad. Entonces, ¿qué hago? Tengo que darle el fármaco al paciente. Tendré que usar vías
que eviten el efecto del primer paso. Y en ese sentido, ustedes recordarán que cuando un paciente con un problema, por ejemplo, de angina de pecho, ¿dónde se coloca la pastillita? Debajo de la lengua. ¿Por qué? Porque esta es una de las vías que va a evitar el efecto del primer paso. Recordarán anatomía, hay que revisar los conocimientos previos de anatomía y diremos entonces que va a ir, el camino será abajo de la lengua, lingual, yugular, cava superior, irá al corazón de esa manera y evitará entonces el efecto del paso por el hígado. Además de la vía sublingual, podemos mencionar otras vías que también evitan el efecto del primer paso, como son la vía transdérmica, los parches, vieron que se ponen parches anticonceptivos, parches de nicotina, distintos parches. También lo puede evitar la vía transmucosa, que es una forma en la cual colocamos en pacientes con angina de pecho entre la parte de atrás del labio y la encía la pastillita y se va disolviendo rápidamente con un efecto relativamente más prolongado que otras formas de administración. También puede evitarse el efecto del primer paso por la vía parenteral, o sea, todo lo que tiene que ver con la vía intramuscular, intravenosa, subcutánea, intraarterial, intratecal. Además, puede evitarse en parte el efecto del primer paso si hablamos de la vía rectal, claro, porque el 50% de la sangre pasa, ¿no es cierto?, por la hemorroidal superior, que tiene que ver con la porta, y la otro 50% va a la cava. Lo que va evidentemente a la porta se metaboliza, o sea que lo que evita el efecto del primer paso es el 50%. Y finalmente quiero decirles algo en especial de la vía pulmonar. Uno pensaría de base que si uno hace el PAF en el paciente, ese PAF lo que va es al pulmón, a la parte bronquial, y no habría entonces efecto del primer paso. Pero yo quiero contarles que cuando se hace el PAF del paciente, con suerte logramos que el 10% llegue al pulmón. El otro 90% va a pasar a la vía digestiva y va a ser absorbido. Y podríamos tener por ese mecanismo efectos indeseables. Por eso es muy importante que para evitar esa parte que estoy mencionando, se diseñan fármacos en los cuales se pueda tener un metabolismo rápido y evitar el efecto del primer paso. Es decir, que no se produzca estos efectos secundarios por la absorción de lo que no llegó a los bronquios. En este caso, al revés, lo que hemos hecho es aumentar el efecto del primer paso para que no llegue a la circulación sistémica. Entonces hemos solucionado el problema. Cuando tenemos un problema a nivel del efecto del primer paso, tenemos otras vías que podemos utilizar. Finalmente, para concluir la vía oral, yo quisiera mencionar algo de los preparados de liberación prolongada, sostenida o regulada. Este tipo de preparados se utiliza cuando fundamentalmente yo tengo un problema de una forma sólida y la disolución de esa forma sólida como una tableta es la cuestión. Entonces, lo que se hace es colocar el fármaco, la sustancia, en polímeros que van liberando gradualmente la sustancia y van determinando entonces una absorción lenta, constante y concentraciones plasmáticas más uniformes, con lo cual logramos evitar los picos de concentración plasmáticas de las llamadas formas de liberación inmediata y disminuir la toxicidad. Ahora, siempre que hay un beneficio, hay un riesgo. Y ese riesgo es que, pensémoslo de esta manera, hasta aquí todo bárbaro, pero ¿qué pasa si, suponiendo esa vaina, ese polímero en el que está disuelto el medicamento, es, por ejemplo, higroscópico, es decir, absorbe agua para liberar la sustancia? Podría ocurrir que la vaina se rompa y toda la dosis del día de un antiinflamatorio no esteroide sea vertido en el aparato digestivo del paciente, generando daños graves como por ejemplo
hemorragia digestiva. Por eso, cuidado con esto, que siempre que hay un beneficio hay un riesgo. Y además, los laboratorios ¿tienen forma de sacar también algún provechito de esto? Sí, evidentemente, porque si piensan, este tipo de medicamentos deberían ser utilizados para fármacos de vida media corta, que queremos que duren más. Es decir, vida media, les recuerdo el concepto, es el tiempo requerido en horas para que la concentración plasmática de fármaco no modificado se reduzca a la mitad de la anterior. Si un fármaco tiene una vida media corta, evidentemente ahí es donde yo tengo que hacer un preparado de liberación prolongada. Si el fármaco tiene vida media larga, no se justifica y son caros. Por último, quiero señalar que son convenientes para el paciente porque ustedes coincidirán conmigo que una de las cosas que más molesta es tener que levantarse a la noche a tomar el medicamento. Con este tipo de medicamentos podemos evitar la administración nocturna. Sin embargo, como resumen final de esto, les pido que hagan un análisis de qué beneficios obtenemos y qué riesgos. Y finalmente, cuánto muchas veces los laboratorios nos llevan a utilizar formas a dosis fija. Nos referimos a cuando en una forma farmacéutica hay más de un medicamento, 2 o más, y se basan para hacer esto en la conveniencia. Sin embargo, fíjense ustedes que hay que ver realmente que la asociación mejore la efectividad y obviamente cómo es la seguridad de la misma. Habíamos dicho que en la UP2 tenemos un chico con diarrea. Y antes hemos mencionado que se alteran los procesos de absorción. Pero ¿cuál es el mejor tratamiento para un chico con diarrea? Evidentemente, una adecuada alimentación y una adecuada hidratación. Uno de los grandes avances científicos de este siglo es el descubrimiento y la síntesis, digamos, la formulación de las sales de rehidratación oral. Si analizamos estas sales, tienen cloruro de sodio, cloruro de potasio y glucosa, pero ¿para qué? Además citrato. ¿Para qué tienen glucosa? No es para dar energía al chico. La finalidad es aprovechar el transporte primario y secundario en el intestino, porque en la diarrea lo que no se va a alterar es el transporte glucosa-sodio. Y entonces, ubiquémonos en la membrana intestinal. Cuando el chico ingiere la solución oral, la glucosa que trae se une al sodio y se produce un cotransporte glucosa-sodio aprovechando la energía del transporte activo primario dado por la membrana vasolateral que se encuentra, es la bomba de sodio-potasio que se encuentra en la membrana vasolateral del enterocito y que genera un gradiente permanente de sodio que permite que la glucosa se transporte con el mismo y junto con el sodio se absorbe agua del intestino y esa agua sirve tanto para prevenir la deshidratación como para tratarla a un costo muy bajo. Debemos evitar en la diarrea el uso de otras sustancias que no han probado ser realmente efectivas, que empeoran la pérdida de líquidos, que tienen un costo, porque siempre hay un costo, beneficio, y finalmente que pueden ocultar en la materia fecal datos importantes como pueden ser la presencia de sangre. En el caso referido, vimos que es un niño de 4 años y vemos que tiene diarrea. Esta enfermedad puede darse no solo en determinadas clases sociales, puede darse en cualquier clase, solo que muchas veces las causas y los motivos de presentación son diferentes. Por ejemplo, podríamos tener una diarrea osmótica en
ciertos chicos debido a que los padres les dan exceso de hidrato de carbono, caramelos, chupetines, etc. Y esto no sería entonces el mismo ámbito ni la misma causa que genera en otros estratos sociales. Entonces empezamos por la vía intravenosa. Vamos a suponer que este chico que estamos hablando, que tenía la diarrea, 4 años, que ya había tenido episodios anteriores, no lo podemos rehidratar con sales de rehidratación y tenemos que pasar a la hidratación parenteral. ¿Qué vía podemos elegir? Sin duda, si tenemos que hidratar con grandes volúmenes y utilizar sustancias irritantes, elegiremos la vía intravenosa. La razón es que las venas son el territorio de capacitancia, mientras que las arteriolas representan el territorio de resistencia. Capacitancia implica una propiedad que tiene que ver con la distensibilidad. Por esa razón, si tenemos que administrar grandes volúmenes, lo haremos a través de las venas. Por otro lado, muchas veces necesitamos utilizar sustancias irritantes como el bicarbonato y lo hacemos a través de una vena central. La razón es que las venas tienen un gran flujo que diluye la sustancia irritante y las paredes de las venas son menos sensibles. Otra ventaja importante de la vía endovenosa es que en esta vía logramos el 100% de biodisponibilidad y en farmacología hay una curva que es importante no dejar olvidada. Además de la curva que hemos visto nosotros, que tiene que ver con todas las fases de la farmacocinética, la curva de concentración plasmática, me gustaría mencionar en este caso la curva tiempo-acción. Se refiere al concepto de latencia. Latencia es el tiempo que demora un fármaco desde que se administra hasta que hace su efecto. Tiempo al efecto máximo, desde que aparece el efecto hasta que éste llega al máximo. Y duración del efecto, desde que el efecto aparece hasta que el efecto desaparece. Cuando utilizamos la vía intravenosa, al colocar directamente la sustancia en sangre, acortamos la latencia y logramos el efecto mucho más rápidamente. Además, otra cosa que hacemos es importante, podemos ajustar la dosis de acuerdo a la característica de respuesta del paciente. Hemos hablado de las fortalezas. Vamos a hablar un poco de las debilidades de esta vía. Y es esencial recordar que en esta vía debemos tener en cuenta lo siguiente. Nunca deben emplearse suspensiones, sustancias oleosas, porque irían por las venas hasta los capilares pulmonares, donde quedarían atrapados. Es decir, se produciría una embolia pulmonar que podría costar la vida. Cuando vamos a aplicar una forma inyectable, tomemos siempre la ampollita en la mano. La ampollita debe ser clara, debemos ver a través de ella. Si es turbia, jamás debemos utilizarla por vía intravenosa. Además, ustedes saben, se produce muchas veces, lo habrán visto en los hospitales, infiltración. La sustancia química puede causar inflamación de la vena, llamamos flebitis. Además, sabemos que esta recomendación, vieron ustedes que están tan acostumbrados a esto, el uso de la vía intravenosa, la administración siempre debe ser lenta, nunca rápida. Porque la administración rápida, acuérdense que ponemos el 100% de biodisponibilidad, entonces podemos tener efectos graves como arritmia, paro cardíaco, etcétera, etcétera. Siempre debe ser lenta. Y decimos finalmente que también la vía intravenosa, una vez que soltamos el lacito, el efecto no puede retroceder. Pero debemos recordar que en el hospital tenemos para regular la chapita y además existen hoy en día para la administración de fármacos que, por ejemplo, pueden causar una hipotensión severa, bombas de infusión continua. Esto entonces en cuanto a la vía intravenosa. Siempre analizaremos las fortalezas y las debilidades, comparando la vía intravenosa en algunos aspectos con otras.
Por ejemplo, la vía subcutánea, a diferencia de la intravenosa, no permite grandes volúmenes, solo pequeños, y no permite sustancias irritantes, porque las sustancias irritantes producen efacelo y producen caída de la piel. Si comparamos con la intramuscular, se pueden administrar sustancias irritantes como las penicilinas benzatínica o procaínica, pero, como dijimos anteriormente, los volúmenes no son grandes, son moderados. Una comparación entonces en algunos aspectos. Vamos entonces ahora a la vía subcutánea. La vía subcutánea admite dos tipos de preparaciones distintas, las acuosas y las oleosas. Las preparaciones acuosas son aquellas en las cuales tenemos una absorción rápida, pero las oleosas logran una absorción lenta y constante con un efecto más sostenido. Ejemplo de esto, podemos mencionar la administración subcutánea de insulina. También podemos mencionar la administración por debajo de la piel en forma de implante de los llamados pellets. Pellets en inglés significa rollitos, o sea, gránulos que se colocan debajo de la piel y se van liberando lentamente. Por último, tenemos que ya mencioné el uso de anestésicos locales con vasoconstrictores. En este sentido quiero mencionar que no siempre podemos usar anestésicos locales con vasoconstrictores. Deberemos evitar el uso de anestésicos locales con vasoconstrictores en sitios donde la circulación es terminal, como por ejemplo en la punta de los dedos, nariz, labio, pene o lóbulo de oreja. La ventaja además del anestésico local, reduciendo este factor de absorción que ya hemos mencionado, ¿recuerdan? Que era el flujo sanguíneo en el sitio de administración, ¿sí? Reduciendo ese factor, también reduzco la absorción de la droga, dejo que la que está en el organismo se destruya y disminuyo la toxicidad. Finalmente, hablemos de la vía intramuscular. Es una vía importante a tener en cuenta y empecemos diciendo dónde debe administrarse el fármaco. Usualmente lo hacemos en el cuadrante superoexterno del glúteo, pero pensemos una cosa. ¿El magro tiene el mismo tejido adiposo que tiene el obeso? Segundo, ¿la mujer tiene el mismo tejido adiposo que el hombre? Tercero, ¿cómo es la irrigación del tejido adiposo? Menos del 2% del gasto cardíaco. Entonces, podríamos tener una que colocamos por vía intramuscular el fármaco y no obtener un adecuado concentración en sangre. Por otro lado, también tenemos el concepto de que vamos a hacerlo allí porque vamos a poder, si no, pinchar el nervio ciático. Recordemos algo muy importante. La farmacología se refiere a todas las edades de la vida. Y en los niños, el nervio ciático tiene una distribución errática el primer año de vida. Así que colocarlo en el supraexterno no es ninguna garantía. Por todo ello, es importante entender que la vía intramuscular debe realizarse o bien en el vasto externo o en el deltoides. Y debemos, por todas estas diferencias, tratar de minimizar el uso del glúteo. También acá tenemos dos tipos de preparados diferentes. Tenemos los preparados acuosos, que dependen, ustedes saben, del flujo, como conté, del atleta que se hacía insulina, ¿se acuerdan? Y le aumentaba la velocidad de circulación. Y tenemos los oleosos. Los oleosos, ustedes de fármacos todavía no hemos hablado mucho, están en este nivel de la carrera donde deben aprender todavía los nombres y muchas cosas. Por eso es importante solo mencionar el concepto. El concepto es que la administración de suspensiones en los cuales el fármaco está en un vehículo en el cual es insoluble permite la obtención de concentraciones bajas pero persistentes de los mismos. Y en aquellas situaciones en las cuales, por ejemplo, penicilina benzatínica, los microorganismos son muy susceptibles, concentraciones persistentes y microorganismos susceptibles, lo cual quiere decir que si yo tengo una neumonía no voy a utilizar esta forma de administración porque voy a necesitar una concentración elevada.
Esto mantiene en el tiempo concentraciones bajas. Y esa característica es porque ese fármaco disuelto en el vehículo insoluble se va liberando gradualmente y nos da unas concentraciones persistentes, por ejemplo, de penicilina benzatínica de hasta 27 días con una vida media de 9 días. Por último, nunca, y recuerden, nunca deben utilizarse fármacos por vía intramuscular cuando el paciente está tratado con anticoagulantes. Y si se llevan la sorpresa que mientras miran un laboratorio encuentran una CPK elevada, recuerden que con la inyección intramuscular se está actuando sobre el músculo y esto podría explicar la CPK elevada. Hemos visto ya la subcutánea, la intramuscular, la intravenosa. Quiero decir algunas palabras de la vía intratecal y de la vía intraarterial. La vía intratecal, el objetivo de utilizar la vía intratecal o intrarraquídea es el evitar, esto es muy importante, colocar directamente el fármaco en el espacio subaracnoideo, saltando, ¿no es cierto?, a las meninges. Y esto es muy importante, saltar la barrera hematoencefálica. Se va a colocar entre la primera y la segunda lumbar y una vez que la administremos vamos a tener que retirar líquido para evitar cefalea. Hay que acordarse que la vía intratecal se puede producir convulsiones y que es importante en el tratamiento de muchas. Por ejemplo, el uso de anestésicos locales, el uso de anestesia, por ejemplo, de analgesia regional con opioides y, por supuesto, en el tratamiento de enfermedades de tipo neoplásicas. Además de la vía, entonces, intratecal, tenemos la vía intraarterial, es una vía especializada, se usa en oncología para la embolización, pero la característica esencial que les quiero recordar que es la única vía que evita tanto el efecto del primer paso hepático como del primer paso por el pulmón. Es la única vía que evita ambos. Hablando de la vía rectal, dejo las parenterales. Hablando de la vía rectal es una vía entonces que tiene la característica de la regla de las 3 I. Esto significa que la absorción es incompleta e irregular y muchos compuestos pueden ser irritantes. Por ello, se vuelve muy importante pensar cuándo la usamos, ¿no? Si el chico tenía, ¿se acuerdan? Vómito, no podíamos darle por vía oral. Vemos la incoherencia donde hay gente tomando las gotitas para los vómitos y está con vómitos. Sabemos que la absorción del estómago vacío es alrededor del 70%, imaginémonos si encima el paciente está con vómitos. Entonces, ¿para qué la vamos a usar? En el pasado se usó para muchas cosas, pero hoy en día quiero recalcar la importancia del tratamiento, por ejemplo, en pacientes que tienen lo que llamamos convulsiones febriles. Entonces, muchas veces en ciertos países se utilizan formas de administración rectal como supositorios. En el nuestro los más importantes son las enemas de retención. Entonces en esos usos, en el caso de convulsiones, en el caso de prevención, se podría utilizar la vía rectal. La vía inhalatoria es una vía que puede tener, digamos, es muy utilizada, puede utilizarse en emergencias, por ejemplo, a través de la tráquea, puede utilizarse también adrenalina, atropina, y es una vía que se utiliza mucho en el tratamiento de, por ejemplo, enfermedades como asma y EPOC. En estos casos utilizamos distintos tipos de fármacos como broncodilatadores, por ejemplo, anticolinérgicos, corticoides, etcétera, etcétera. Es importante en este sentido lo que dije antes, que con la mejor técnica llegábamos a lograr que un 10% llegue a los bronquios. También es importante señalar que es muy difícil calcular la dosis en esta vía de administración y que muchos productos pueden ser irritantes. Es también esta vía una vía de excreción de tóxicos, menciono por ejemplo
entre otros al querosén, y también una vía de abuso, por ejemplo, para el tolueno con el famoso oxirrano. La vía cutánea podemos entender que la piel es una barrera, generalmente de tipo, y pasan las sustancias liposolubles, pero que cuando está dañada ya, y tenemos que la hipodermis permite el pasaje de muchas sustancias, sobre todo, por ejemplo, insecticidas disueltos en vehículos orgánicos y otros, corticoides, distintos tipos de sustancias. Además, debemos pensar que puede ser una vía útil, por ejemplo, la administración por la vía tópica, como la vamos a llamar, en algunos casos, como por ejemplo la administración intranasal de hormona antidiurética, pero que también el uso de gotas nasales, por ejemplo, por esta vía, puede traer consecuencias graves. En el pasado, el uso de gotas nasales en los chicos menores de 1 año trajo aparejado episodios de bloqueo AB, hipoglucemia, convulsiones, etc. Y ya no se usan más gotas con este compuesto que llamamos una fasolina a esa edad, y la única gotita que podría administrarse es el suero fisiológico. Además, llevemos ahora qué produce este tipo de medicamento en adultos mayores. En el adulto mayor puede producir problemas de vasoconstricción, y si el paciente tiene enfermedad coronaria puede agravarla o llevar a un infarto. Además, ¿cuál es el otro problema en los jóvenes? Las gotitas que se aplican en la nariz no se quedan en la nariz, como ya hemos visto, pero además tienen efectos locales. Un efecto local interesante e importante de retener en la fenilefrina es la lesión de los receptores alfa de la mucosa, lo cual, sumado al hecho que se producen fenómenos por la vasoconstricción que aumentan sustancias vasodilatadoras como la adenosina, los pacientes generalmente se viven quejando que a pesar que se pusieron la gotita se tienen que volver a poner, y se genera una dependencia de las mismas. Ahora vamos a ver que no todo, hemos visto que hay usos que ayudan, mejoran la salud, y hemos visto que hay otros que hacen lo contrario. El uso, por ejemplo, que beneficia a los pacientes es el uso, por ejemplo, de la llamada vía transdérmica, con parches de nitroglicerina, parches de estrógeno o parches de escopolamina, que al ser ubicados detrás de la oreja, tenemos allí nosotros un volumen circulatorio apropiado, calor, todo lo que favorece la absorción del compuesto, y se usan, por ejemplo, en la cinetosis. ¿Y qué es la cinetosis? La cinetosis, ¿vieron? Son esas personas que cuando suben a los barcos, a los colectivos, a los aviones, se marean. Entonces, podemos usar el parche. También existen los llamados insertos oculares que liberan fármacos y que son sumamente útiles. Una recomendación especial al paciente es que cuando se utilizan medicamentos por vía ocular para el tratamiento de glaucoma, como son los beta bloqueantes, específicamente el timolol, debe recordarse que el paciente debe hacer una compresión del conducto lacrimonasal para que esta sustancia no pase a la vía sistémica, porque esta vía tiene exento el efecto del primer paso y podría tener una bradicardia o un paro cardíaco. Es muy importante recordárselo. Distintas edades nos muestran todo esto que hemos dicho. En el niño es común ver que se indican mezclas que contienen distintos tipos de medicamentos, antimicóticos, por ejemplo, también antibióticos en formas farmacéuticas como por ejemplo cremas, también corticoides. Es importante que ese tipo de medicamentos a aplicar en la piel son una muestra muchas veces de imprecisión diagnóstica. Debemos establecer bien para dar un fármaco qué tiene el paciente. No hay posibilidad de dar fármaco si no se tiene un diagnóstico. En segundo lugar, las mujeres que utilizan muchas veces cremas vaginales pueden tener, como con sulfas, pueden tener irritación vaginal. Y seguimos con las mujeres. Cuidado donde las mujeres utilizan los corticoides.
el uso de corticoides puede producir atrofia, hirsutismo. ¿Saben qué es hirsutismo? El aumento del vello en lugares que normalmente no lo hay. Y también estrías. Si se tienen que usar corticoides, habrá que utilizar corticoides de baja potencia, por ejemplo, en rostro, axilas, abdomen, etc. Todo esto que hemos dicho debe hacernos pensar, como resumen, que la vía tópica puede ser una vía muy útil en muchos casos, pero que también tiene enormes riesgos cuando la usamos en forma inadecuada. Con esto hemos hecho un análisis de las rutas, de las vías de administración de ingreso al organismo de los fármacos. Y como conclusión, la decisión de la vía se tomará en base a distintos procesos en los cuales realizaremos un análisis crítico de la situación que involucra tanto al paciente, al fármaco o a ambos.